Y le agradecemos la presencia a Martín Granovsky, licenciado en Historia, periodista, escritor, editor, columnista en Página 12 y también en Telesur, realizador, documentalista, docente, cuántas cosas más, ¿no? Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy en Vorterix. Gracias a vos, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué significa justamente el ejercicio del periodismo? Estamos a muy pocos días de un nuevo día del periodista en nuestro país. En este contexto, ¿no?, en el que estamos los argentinos y las argentinas. Hay una parte que me parece que siempre es la misma, por suerte. Digo, porque a veces es siempre la misma y es mala suerte. No sé, acá yo digo una parte por suerte. La parte por suerte que hay una parte del periodismo que es el oficio. Al oficio no hay con qué darle, digo, yo sostengo eso. Para mí es un oficio y no una profesión. Uno lo hace, digo, que sea un oficio no quiere decir que no se cobre, digo, en ese sentido. Pero hay una parte artesanal que me parece que no se pierde y que no tiene por qué perderse. Una parte que tiene que ver con lo artesanal, con la transmisión de saber, con la transmisión de conocimiento, con la transmisión de trucos, con las redacciones o con las radios o con la tele. Digo, para mí esa parte sigue siendo la más fuerte. A mí es lo que me sigue despertando pasión eso. Y eso está o en radio como estamos haciendo ahora, o en escribir, me parece, o en la tele, digo, en lo que haga cada uno. Pero me parece que el ejercicio concreto es el que te da una adrenalina cuando encima a uno le encanta la presión, en mi caso, la locura, cada uno tiene su locura, la locura mía es trabajar bajo presión, es decir, sale la fórmula Fernández, yo me entero porque ese día me había levantado, yo me despierto normalmente a las 5 de la mañana, porque empiezo radio a las 6:30 en las 7:50 con Federica Pais en el Te Quiero. El sábado aprovecho para dormir. A las 10 de la mañana me despertó mi mujer y me dice: Alberto, candidato a presidente. Digo, ¿qué Alberto? Alberto Fernández. Dale, nada. Sí. Ya está, me está diciendo cualquier cosa para que me despierte. No, y me pone el video de Cristina. Así me enteré. Y entonces, claro, habiendo escuchado eso, yo me levanté y me fui a la cocina. Me dice, ¿vas a hacer el desayuno? No, voy a hacer una nota. ¿Recién te enterás? Sí, voy a hacer una nota. ¿Y qué vas a escribir? No sé qué voy a escribir. Bueno, escribí 15 claves de la fórmula Fernández. Una hora después estaba colgada en la web de Página 12. Esa adrenalina a mí me sigue volviendo loco. Esa es una parte de la respuesta. Y después, me parece que en términos laborales, estamos viviendo... Yo tengo 39 años de periodista. Lo calculo desde el momento en que serían más, pero yo calculo a partir del momento en que no necesité vivir de otra cosa. Eso es 1 de mayo del 80. Pongamos la dictadura aparte, ¿no es cierto? Porque el tema de la dictadura es la vida o la muerte. Sacando eso, es lejos el peor momento laboral, es el momento de mayor intensidad que yo recuerdo y me parece que hay de cierre de fuentes de trabajo, de restricciones, de precarización. Me parece que es lejos el mejor momento, el peor momento histórico que se da en parte por la digitalización, que es un tema universal, pero la combinación de digitalización y recesión en la Argentina, y en algunos casos, que es el caso del Grupo Octubre, discriminación por parte del gobierno, me parece que hace una tormenta perfecta. Y en este mismo marco, bueno, usted habló de la situación de los medios, de la digitalización. En el caso de la Agencia Nacional de Noticias, TELAM, ¿no?, de la cual fue director, en estos momentos está volviendo a realizar una CAMPE, una situación verdaderamente difícil para un grupo muy importante de trabajadores y trabajadoras que perdieron esta fuente laboral, en particular en los medios públicos, ¿no?, que también son parte del sistema, pero como dentro de un apartado, ¿no? ¿Qué análisis hace de esa situación en particular? Andrea, el tema con los medios públicos y con los medios en general es qué rumbo tienen. Cuando nosotros, y no digo nosotros yo, como puede decir el Papa, digo nosotros porque no era yo solo, yo fui presidente de TELAM a partir de agosto del 2005 hasta fin del 2009, yo era amigo de Néstor Kirchner y un día Néstor me preguntó si quería incorporarme al gobierno, le dije que sí, me dijo, bueno, voy a pensar dónde te necesito y un día me dice, te necesito en TELAM. Le digo, ¿y qué querés que haga en TELAM? Yo no tengo la menor idea, me dice, yo soy presidente de la Nación, a vos te pongo como presidente de TELAM. Vos sabés cómo pienso yo e imaginarás y podés interpretar qué necesito yo. El resto es tu laburo. Y lo que hicimos porque formé un lindo equipo de trabajo con la gente que había y con alguna gente nueva,
digo, en términos administrativos, en términos tecnológicos. En aquel momento fue convertir Telam en una empresa digital, justamente. El desafío era ese. Estamos hablando del 2005 y parece de 1895, ¿no? Porque parece la prehistoria eso. Pero el rumbo en aquel momento fue ese. Había que ordenar Telam administrativamente, había que ordenar Telam en términos, Telam no asigna o no asignaba la pauta publicitaria, pero sí la cursaba y la cobraba, con lo cual había una responsabilidad administrativa rigurosa, y debía ser rigurosa, y está bien, y debía ser transparente y eficaz, y al mismo tiempo había que ponerle rumbo en medio de lo que, digo, calculen que en ese momento empezaba un poquito antes, un poquito después, no recuerdo, pero estamos hablando del momento en que empieza Facebook. Estamos hablando de ese momento. Y entonces plantearse que una agencia debía convertirse en una gran web generó miedo. Generó miedo ante el personal, me acuerdo. Y decían, ¿y esto van a cerrar? Digo, no, el proyecto acá no es cerrar, no es despedir a nadie, no es hacer una carnicería. El proyecto es ponerle un rumbo a esto en un momento de cambio. Porque además es un medio público, justamente, que es lo que vos me preguntabas. Y el medio público tiene una responsabilidad de ser el medio que no hace propaganda, pero que se informa, por un lado. Por otro lado, tiene que llegar a todos lados. El lucro es un lucro. Yo veo que a veces ahora el gobierno, las autoridades actuales de Telam, o Hernán Lombardi, que es quien está a cargo, hablan de la rentabilidad de Telam. Telam no tiene rentabilidad ni la va a tener nunca, no la tiene Fraspress, no la tiene EFE, son empresas estatales. Los ferrocarriles no son rentables en ningún lugar del mundo. La Argentina optó con Menem por no tener ferrocarriles. Bien, los ingleses optaron por seguir teniéndolos, los españoles por desarrollarlos. No es rentable, eso no da ganancia. Ahora hay un lucro social. Si uno tiene ferrocarriles, después es muy probable que los productos lleguen a los puertos de manera más eficaz o sean más baratos. Si uno tiene medios públicos desarrollados, es muy probable, no seguro, pero uno tiene que tender a eso, que la información circule de manera libre, diversa, plural, que llegue a todos lados. En aquel momento hicimos un equipito y recorríamos radios muy chiquititas, metidas en el medio de los bosques chaqueños o en la Patagonia, y por suerte siempre había asados, todo terminaba con un asado. Entonces era gracias. Nosotros nos llevábamos, Telam, por eso decía antes, Telam no ponía en la pauta. A veces tenían pauta y a veces no. Y a veces uno preguntaba, ¿y por qué? Digo, gracias, paren con las gracias, decía yo, ¿no? Decía, no, es que acá no vino nunca nadie, pero nunca quién. Acá nunca vino un funcionario nacional. Y esto a veces era Rafael Calzada, que es a 30 kilómetros del centro de Buenos Aires, no solamente el impenetrable. Era así. Me parece que los medios públicos funcionan en esos casos, dando servicio, porque eran la fuente de información, y dando sostén, y generando una red. Bueno, me parece que ese rumbo no está hoy, o el rumbo es destruirlos, que puede ser. Y la forma de destruirlo puede ser atormentar a quienes trabajan. A veces me cuentan situaciones de privación de trabajo. Privar de trabajo es un tormento. No solo despedir. Despedir es una crueldad, y en condiciones de crisis más todavía, porque esta idea casi mágica de que si el Estado se achica, el sector privado automáticamente genera empleo porque el déficit fiscal se elimina. Sanata, no pasó eso en ningún país del mundo nunca, y en la Argentina tampoco. Y en el caso de la agencia Telam y de los medios públicos, el punto no es cuánta gente hay, el punto es qué rumbo y qué puede hacer cada uno. Es eso. Salvo que uno quiera hacer carnicerías, que a uno le gusten las carnicerías o crea que son necesarias. Bueno, yo las carnicerías las prefiero para comprar asado, que está caro, pero... Te iba a decir eso. Para eso, que está caro, pero las prefiero para eso. ¿Viste? Ser funcionario público no es ni hacer carnicerías ni solazarse. Así, a veces parece haber como un deleite. Yo hago esta barbaridad y me jacto de la barbaridad que hago. A veces uno tiene esa sensación con el gobierno y el manejo, en lo que vos me preguntabas, Andrea, de los medios públicos. Me meto en la conversa, diría mi tío Ramón, ¿no? Habilitado, gracias, señora. Un gusto. Te cruzás con un estudiante de periodismo, de comunicación. Sí. ¿Por dónde le decís que rumbe con todo esto que estamos hablando?
que vaya a un medio primero. Que una vez José Luis Mangieri fue el editor, era un poeta, el editor de La Rosa Blindada, y una vez contó cómo había hecho su oficio. Y su oficio lo había hecho, contaba él, con los viejos obreros gráficos, los tipógrafos anarquistas y los correctores, que también solían ser anarquistas en aquel momento. Y él contaba una frase y a mí me quedó grabada. Yo no trabajé con él, pero charlaba cada tanto. Una frase que me quedó grabada, que una vez un corrector de galeras, como se decía en esa época, le dijo: vos, pibe, robame. Y este no entendía. Y el otro le insistía: vos tenés que robarme. Y él seguía sin entender. Un día salió de la vergüenza y le preguntó: ¿qué quiere decir robar? Sacame las ideas, vos tenés que aprender a trabajar mirándome, vos tenés que robarme a mí la manera en que trabajo. Vos no es que tenés que copiarme, vos tenés que ir viendo cómo se trabaja. Eso es parte de la transmisión. Lo primero que yo le diría es: anda a un medio, anda a mirar, trata de laburar, te paguen o no te paguen al principio. No estoy haciendo el elogio de la precarización, no, digo, pero al mismo tiempo me parece que no hay que, yo creo que tampoco hay que ser talibán. Digo, uno hizo eso y eso es absolutamente formativo. Digo, uno pisó redacciones, radios, hoteles, depende de los casos, y eso es formativo. Y varias cosas más, no sé, uno diría muchas cosas, pero decir tenés que ser curioso o curiosa es medio ridículo, porque se supone que si uno elige este oficio es básicamente, como canta Silvio Rodríguez, es yo vivo para preguntar, ¿no? Es así. Y además, el privilegio es que uno le puede preguntar casi a cualquiera. El privilegio que muy poca gente tiene. Uno le puede hacer preguntas a la gente que anda por la calle o a presidentes. Bueno, nadie anda por la vida preguntando. Nosotros solamente tenemos esa patente de corso que nos permite, de caraduras, porque es una parte de lo nuestro, no nos engañemos, de caraduras, andar preguntando a la gente sobre su vida, sobre sus ideas, sobre qué piensa, etcétera, sobre cómo vive. Eso me parece que es un privilegio, para gente curiosa es un privilegio extraordinario. Uno se anda metiendo, sin ser chusma, pero sí preguntón, se anda metiendo en la vida de los demás. Y la otra cosa, yo no tengo, creo que no soy resentido, pero además yo no tengo elementos, yo no tendría elementos para ser resentido, porque los tipos que a mí me enseñaron con mucha generosidad. Yo lo agarré a Jacobo Timerman en 1984, en una época, según cuentan Dulce y Jacobo, que parece que había sido bastante más duro, no es que no fuera exigente. Y Jacobo te decía: ¿vas a viajar? Sí. Léete Viajes con mi tía de Graham Greene. Entonces, uno, al día siguiente, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció que Jacobo? El libro. Yo, Jacobo, ayer me lo dijo. De ayer a hoy pasaron 24 horas. En 24 horas no lo leíste, no lo compré. Ah, ¿tampoco lo compraste? Yo te lo traigo si querés, me hubieras dicho, te lo traigo yo. Y después decía: fíjate eso, porque si vas a viajar, eso es una novela. Fíjate el tono en que está escrito, porque es una novela que se basa en viajes. Y Graham Greene es un gran escritor que además fue periodista. Eso fue antes de un viaje a la India, de un viaje de Alfonsina a la India. Esas cosas que a uno le quedan grabadas. El tono tiene que ser ese, el tono de tus notas tiene que ser ese. Pero vos no vas a hacer ficción. Así que si yo me doy cuenta que vos inventás, yo te mato. Pero el tono tiene que ser ese, así que léelo por el tono. Bueno, ese tipo de cosas. Jacobo decía que los periodistas tenían que leer poesía, además, para acostumbrarse a las palabras, para acostumbrarse a no ser rebuscados y para acostumbrarse a manejar la cadencia y el ritmo, por lo menos los periodistas de gráfica. Y tenían que abrir la cabeza y tenían que mirar el mundo. Yo diría todo eso. Por eso digo, ser curioso no, pero es sistematizar tu curiosidad lo más posible. Para sistematizar la curiosidad lo que hay que hacer es tener la mayor base posible, permanente, no de una vez, no hacer una carrera. Yo creo que periodista puede ser cualquiera. ¿En qué sentido? Digo, porque por ahí la frase suena mal. Que cualquiera tiene derecho a ser periodista y después en todo caso se ve, estoy en contra de la colegiación, digo, siempre estuve en contra de que haga falta tener una carrera determinada o incluso una carrera para ser periodista. Me parece mejor cursar una carrera sistemática que no cursarla. Pero no me parece que deba ser sí o sí una condición.
Me parece que no hay condiciones para eso, que las condiciones son el desarrollo del oficio, después se ve en la cancha. En la cancha, y hay que ser muy riguroso con uno mismo, no solo con los demás, con uno mismo. Digo, el dato es el dato, el corazón es el corazón. Yo cubrí el juicio de las juntas. Obviamente yo quería que Videla fuese, no me daba lo mismo que Videla fuera condenado o no fuera condenado. Pero los datos eran los datos, y uno en eso tiene que respetar los datos, y respetar los datos en parte es no guitarrear también. Totalmente. Granovsky, 39 años de periodista, ¿no? Recién lo decía. Sí. ¿Cómo ha modificado? Una locura. Me impresiona, me impresiona. No dijimos 40, es casi 40. No, 1 de mayo que viene van a ser 40. Bien, sí. bueno. 1 de mayo, empecé un 1 de mayo encima de todo. Haciendo honor al Día del Bien, Trabajador. un 1 de mayo. Le decía, 39 años de periodista, ¿cómo ha modificado nuestra labor cotidiana, para bien y para mal, la red social, la internet, el acceso, ¿no?, a diversos medios, este bombardeo de información, donde hace que tal vez uno tenga que hacer una selección tal vez más depurada, ¿no? ¿Qué considera como aspecto positivo y negativo de nuestra transformación en el trabajo a partir justamente de la llegada de estos medios o recursos? Positivo es todo mientras uno no se salga de ciertas, no sé si se llaman las reglas, pero no sé, prácticas de periodismo. Es decir, el rumor no es noticia y fue siempre así. Y eso es lo mismo para un chisme que para una red social, me parece a mí. La tentación de no chequear es una tentación que existía antes de que existieran las redes sociales. Ahora por ahí algunos sienten una presión mayor. Bueno, hay que resistir la presión, la verdad. La posibilidad de acceder a más información, efectivamente, es más cierta. Y ahí vuelvo sobre el tema de tener base o no tener base. Googlear es bárbaro. Googlear es una cosa espectacular. Googlear es un placer, es una droga que casi no tiene contraindicaciones, salvo cuando uno no sabe para qué. O cuando uno no tiene base, sobre todo, porque por ahí se puede googlear al cohete. No está mal eso. Es como ojear libros y picotear. Por ahí no está mal. Ahora, eso sin base no sirve para nada. Digo, ¿qué buscas googleando, no? Si no sabes qué buscas, no vas a encontrar nada. O si empezás a buscar sin base, me parece que no encontrás, porque por eso yo digo el tema de los libros y la formación constante. Me refiero a eso. Y el resto son enormes posibilidades. Depende para qué use cada uno las redes. Si lo usas para insultar, si te enganchas en que te insulten, si crees que lo importante es lo que vos crees, y la verdad que lo que yo crea no le importa a nadie. Lo que yo fundamente sí, o lo que yo cuente, lo que yo crea no le importa a nadie. Me detengo ahí. Sí. Este oficio que tenemos, sí, ¿se da para que determinados personalismos sobresalgan y que intenten sobreponerse, digamos, a la labor periodística propiamente dicha, dejando más visibles los egos? Sí, los egos son una cosa terrible. Los egos y el creer que a la gente le importa lo que uno cree, o solamente su opinión no fundada. Entonces, ¿a quién le importa mi enojo? En todo caso, mi enojo para mí es un motor a veces. O sea, el enojo por ejemplo, ante la injusticia social es un motor. Ahora, si yo me pongo en este micrófono y grito contra la injusticia social, estoy faltando a mi responsabilidad, porque mi tía Eugenia, que tiene 95 años, es farmacéutica. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso. No se formó como periodista. No tuvo a Jacobo Timerman diciéndole, lee este Viajes con mi tía de Graham Greene. Digo, es una mujer que lee, formada, sigue leyendo a sus 95 años, pero no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, ella puede indignarse y quedarse en la indignación. A mí me parece que si nosotros como periodistas lo único que hacemos es transparentar nuestra indignación, hacemos de chantas, no cumplimos con nuestra responsabilidad, que es, si tenemos algún valor agregado, si no lo tenemos y queda al desnudo. Pero si tenemos algún valor agregado, me parece que es bueno, ahí viene lo del rigor, ¿no? Es bueno cumplirlo. Es decir, si a mí me parece algo mal, puede ser que muchas cosas me parecen mal o me parecen bien. Pero no sé si a la gente le importa básicamente eso. En todo caso, le puede llegar a importar si uno sustenta sus dichos. Ahí me parece que ya puede ser más interesante la participación en polémica. Pero yo cuando veo periodistas enojados o bajando línea, aunque esté de acuerdo,
A mí me aburre básicamente eso, aunque estoy de acuerdo. Si no estoy de acuerdo, por ahí esta me entretiene más. Igual me parece un ejercicio medio livianito el periodismo. No me parece periodismo. Me parece una cosa, como vos decías, esa posición del ego, exhibicionismo del ego. Hablaba también de, recién, ¿no? Nos contó esa pintoresca anécdota sobre su señora despertándolo para que, en definitiva, termine redactando esta nota con los 15 puntos sobre Fernández Fernández. Fue mi fuente ella. Claro, excelente fuente periodística. Bueno, y en este caso, ¿qué pasa con el oficialismo, en este caso, no? ¿Cómo vislumbra la conformación de una fórmula presidencial o una fórmula en la provincia? ¿Ya está todo dicho? Los nombres son Macri como presidente para renovar el cargo y Vidal para gobernadora también para renovar el mandato. Yo profeta no soy, así que lo único que te puedo contestar es lo siguiente. Hasta hoy, hasta el momento que estamos haciendo esta entrevista, Macri es el candidato a presidente del oficialismo, de Cambiemos, o del PRO sobre todo, y María Eugenia Vidal es la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Hasta hoy es así. Hasta hoy yo no tengo información en contrario. El resto son especulaciones. Las especulaciones las conocemos todos y uno pregunta por las especulaciones y especular no está mal, pero yo lo que tengo, en el resto puedo hacer apuesta. Pero bueno, esa es apuesta de café en todo caso, o de asado, para decirlo de nuevo. Pero profecías no hago, e información distinta a esta que estoy diciendo no tengo. No quiere decir que no pueda llegar a cambiar. La información que yo tengo hasta este momento en que estamos hablando nosotros tres es Macri a la Nación, María Eugenia Vidal, provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ciudad de Buenos Aires. ¿Se están demorando mucho en presentar las fórmulas oficialmente? Cada uno está tratando de ver lo que hace el otro. Y el tema es que el otro no es uno solo. Ese es el punto, porque ahora el otro aparece, el contendiente principal del oficialismo, ya aparece como una fuerza que tal vez se articule con otra fuerza. Esto está en desarrollo y es difícil también profetizar al respecto. Pero el primer balance de la reunión del Congreso del Frente Renovador en el Parque Norte, en la capital federal, con el cierre de Sergio Massa, significa en público una apertura hacia una posible alianza con lo que todavía no tiene nombre, pero más o menos aparece como Frente Patriótico, que yo sepa el nombre no está puesto aún, y además el nombre podría variar si hay algún tipo de alianza, me parece que no está puesto también por eso la provisoriedad creo que es a propósito del lado de Fernández Fernández, y después por información que uno recogió, además de lo que se vio en público, la presión de los masistas del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires para cerrar con Fernández Fernández fue muy, muy, muy fuerte. Sobre todo los intendentes que todavía responden a Massa, que son menos de los que respondían antes, en todo caso. Pero la presión en la provincia de Buenos Aires fue muy fuerte, casi diría yo que determinante, y por lo que tengo como información, inclusive más decidida al acuerdo que el propio Massa. Pero bueno, Massa tiene que, Massa, dirigente de la provincia de Buenos Aires, obviamente tiene que responder a eso. Sobre todo, fíjense una cosa, cuando en días anteriores el intendente de Tigre, es decir, de su pago chico, ya se venía acercando a Fernández Fernández, pero el acercamiento termina en una foto antes del Congreso del Frente Renovador. Si alguien no lee eso, digo, hablo del propio Massa y no solo nosotros como periodistas, si alguien no lee eso, es difícil. Con lo cual, el oficialismo está esperando en parte, por su propia definición, porque además, no sé, porque además pareciera no jugar a internas, es decir, las pasos son obligatorias, pero las internas no, puede haber acuerdo. O sea, pareciera hoy, también en el momento que estamos hablando, pareciera que el oficialismo no va a haber internas, aunque uno no podría afirmar esto de manera absolutamente tajante, porque en el 2015 a Cambiemos la interna le sirvió. No sé si ustedes recuerdan, la interna en las PASO del 2015 fue más o menos un 25% para el PRO, un 3% para el radicalismo y un 2% para la coalición cívica de Elisa Carrió. En lugar de un 24-25% ya arrancó después de las PASO con un 30%. No es lo mismo, las PASO sirven para potenciar. Pero bueno, vuelvo. No sé si habrá o no internas en el oficialismo. Puede llegar a haber, tampoco está definido, pero puede llegar a haber internas
en el frente, vaya a saber con qué. Entonces, ¿qué habrá? Internas Fernández versus Scioli-X, porque todavía Scioli no definió. Scioli dijo que jugaba y no definió. Massa jugará en esa interna también. Massa se guardará. Massa negociará para las listas a diputados para tener una presencia fuerte, porque vino perdiendo. Desde su gran performance en el 2013, perdió diputados en el 2017 y una parte se fueron de Frente Renovador, caso Felipe Solá, en el caso que fue legislador, caso Daniel Arroyo, y entre esos más cercanos el propio Alberto Fernández, ¿no? Hay que recordar eso, que parece del paleolítico, pero fue acá nomás. Entonces, me parece que son escenarios abiertos, y los escenarios abiertos, cada uno tiene la tentación de jugar a último momento. Para sorpresa de todos, y me incluyo, Cristina Fernández de Kirchner, que venía acostumbrada, y Néstor Kirchner también, a jugar en el último segundo, esta vez se adelantó. Yo creo que el adelanto puede tener que ver, en parte, pero no me parece el principal motivo. Puede tener que ver con que unos días después había sido citada para la primera presencia en juicio oral, ese martes siguiente al sábado en que anunció la fórmula, pero me parece que el adelanto tiene que ver sobre todo con una concepción que no es acá estoy yo y vengan atrás mío, sino acá estoy yo, la fórmula es esta, y negociemos una coalición. La palabra coalición aparece varias veces en el discurso de Cristina y en el discurso de Alberto Fernández. Y aparece, curiosamente, si uno mira, uno de los reclamos del radicalismo en Cambiemos es hagamos un gobierno de coalición. La Argentina tiene tradición de frente, pero no tiene tradición de gobierno de coalición. La alianza no... O sea, si yo tengo la manija, te doy algunos ministerios. Pero no discuto el rumbo del gobierno con vos, a eso me refiero con que no tiene tradición de coalición. Como la tiene Uruguay con el Frente Amplio, la tenía Chile con la concertación, en todo caso. La concertación K, en su momento, 2007, Cristina Cobos, olvidémonos del tema del voto, porque no me parece central en esto, y además porque Cobos desempató, porque antes el Frente para la Victoria no consiguió los votos propios, ¿no es cierto? Si no, no hubiera habido ese empate. A veces se repara poco en eso. Pero eso tampoco fue una coalición. Eso fue un acuerdo electoral que no funcionó como coalición. Parece que los acuerdos electorales, cuando después no funcionan como coalición de gobierno, siempre con proporciones, obviamente, suelen terminar en problemas, sea el signo ideológico del que hablemos. Me dejas que lo corro un poquito de este lugar y después volvés con la última pregunta a vos. Te corro... A todos nos preocupa la inseguridad. A los que somos papás de jóvenes y adolescentes, por supuesto que por ahí en un grado más acentuado. Pero también nos preocupa lo de Montegrande. ¿Cómo te pegó eso? Es que la mayor inseguridad es esa. La mayor inseguridad en este país es la letalidad policial. Y es el principal factor de inseguridad. Mira, hay algunas estadísticas interesantes, por eso, ya que hablamos de datos, tiremos algún dato. En la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, no hay estadísticas. Perdón que te corte, sí. Para el que está escuchando, la masacre de Montegrande, quise decir, ¿no? Porque dije Montegrande nada más y por ahí no se entiende. Los datos te dan que alrededor entre el 14 y el 17% de los homicidios son homicidios en ocasión de robo. El resto de los homicidios en la Argentina, en su mayor parte, son homicidios entre conocidos. ¿Qué es entre conocidos? Parejas y exparejas, femicidios, muerte de chiquitos a manos de vecinos y a veces reyertas, pero menor. La enorme cantidad de muertes en la Argentina, que es un país que tiene relativamente muy pocas muertes cada 100.000 habitantes, que es como se mide, muy poco nivel de homicidios, de muertes tiene muchas. O sea, por falta de prevención, por obesidad, por violencia automovilística, esa inseguridad es la que produce más muertos en Argentina. Mucho más muertos que el robo. Y no estoy diciendo que no haya que preocuparse ante la inseguridad que generan los robos. Pero no es la principal causa de homicidios ni de lejos. Me parece que las dos cosas no son contradictorias. Una de las... ¿Qué muestra la masacre de Monte? Primero es una masacre. No es la primera masacre con Vidal como responsable primaria.
Yo no estoy hablando de responsable penal porque eso no lo sé, eso lo dirá un juez y yo no soy abogado. No estoy hablando de lo penal, hablo de lo primario. Lo primario es, quien gobierna es responsable primario, es decir, es el principal responsable de lo que sucede en su territorio, de lo que sucede en lo que hace el Estado en su territorio. La responsable primaria es la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Por qué? Porque aquí hay una serie de masacres. Entonces cuando en el mismo año se mueren 10 presos en una comisaría, como sucedió en Esteban Echeverría, y en el mismo año también, y me olvido de otras cosas o las dejo al costado, y en el mismo año también 4 chiquitos, a un joven de 22 y 3 chiquitos, 13, 14 años, y hay una nena peleando por su vida en el Hospital del Cruce de Florencio Varela. Cuando pasa esto por persecución policial, cuando una policía, esto ya está publicado, cuando una policía dice, no solo no sabíamos para qué se perseguíamos a esos chicos, y yo estaba en el patrullero, dice ella, sino que además, cuando terminó la persecución y vimos que estaban muertos, en ese mismo momento empezó el proceso de encubrimiento por parte de los jefes. Esa parte es igual que en la dictadura. No estamos en dictadura, pero ese comportamiento es el mismo de la dictadura. La dictadura al mismo tiempo cometía delitos y falsificaba el escenario para que los crímenes quedaran cubiertos. Eso es encubrimiento. Lo hacía sistemático y era sistemático. Ese comportamiento sistemático se sigue dando. Eso tiene relación con otra cosa también. Uno puede y está bien enseñar derechos humanos a la fuerza de seguridad. Ahora, hay un tema de práctica, un tema de entrenamiento y un tema de repetición de buenas prácticas. Entonces, la repetición de buenas prácticas, obviamente, no es la repetición de la persecución o el disparo. La policía tiene obligación en todo el mundo de disparar como reacción defensiva. La policía no tiene una función ofensiva, no es un ejército. Y además el ejército no tiene funciones internas, ¿no es cierto? Pero no es un ejército. El ejército dispara, el ejército busca matar de manera ofensiva. La policía solo dispara en defensa propia o en todo caso de la comunidad cuando hay riesgo y dispara siempre que perciba que disparar no es el mayor riesgo, aparte de todo. En este caso fue el mayor riesgo porque termina con la pérdida de 4 vidas. Lo que digo es, esto no es una cuestión de mano dura o mano blanda. La policía que mata a 4 chiquitos, o por impericia, o porque estaba buscando el soborno de un chico de 22 años manejando un auto viejo como un Fiat Espacio. Digo, estamos hablando encima de todo sobornos malos, pero encima de todo hay 4 muertes por un soborno de 2.000 pesos, de 3.000 pesos, son las versiones que hay, todavía no está confirmado eso. Entre otras cosas, porque la gran testigo del hecho, además de la policía, va a ser la chiquita cuando se recupere. Esa policía no garantiza la seguridad. Esos mismos policías, está claro que son parte del problema. Es decir, a mí también me preocupa la inseguridad, pero lo que creo es que parte del problema de la inseguridad surge de la propia policía. No digo de los policías individualmente, porque muchas veces individualmente los policías son pobres tipos o pobres tipas obligados a ejercer trabajos precarios también durante una cantidad de horas excesiva, con 6 meses de formación, que a veces son 2 meses de tiro. Digo, 2 meses de tiro y largar a un policía a la calle es exponerlo a que se muera o exponerla a que se muera. Obligar a portar arma reglamentaria y uniforme cuando van a trabajar en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, y pueden ser identificados en lugares densos, es exponer a los propios policías. Digo, eso no es más seguridad. Eso es, en todo caso, el show de la seguridad, que es una cosa diferente. A mí me parece que son 2 caras de la misma moneda, que no se oponen una cosa con la otra. Que si uno critica la letalidad policial en casos como el de San Miguel del Monte, no está justificando que la policía no haga nada. A mí me parece que la ineficiencia o el espíritu asesino, en todo caso, no tiene que ver con el espíritu de prevención y con los mecanismos de prevención necesarios en materia de seguridad. Estamos dialogando con el licenciado Martín Granovsky y cerrando esta nota le queríamos preguntar, volviendo al rol de periodista, su tarea específicamente, hablando de todo lo que ha hecho en esta vida de trabajo, si tuviera que elegir
alguno de los artículos o alguna publicación que resultara más entrañable, más representativa, solo una, o algún trabajo específico, alguna nota, ¿cuál sería? Una nota es difícil, pero muchas me resulta más fácil. La cobertura del juicio de las juntas de 1985. Porque fueron meses escuchando a los testigos. En ese momento era una relativa novedad. Era una relativa novedad escuchar testimonios, pero era una novedad absoluta escucharlos delante de la justicia. La Argentina es uno de los países del mundo que tiene el mérito de haber juzgado en democracia a una buena parte de los ejecutores y de los que planearon la sistematicidad industrial de la muerte y la tortura en la Argentina. Y en aquel momento no solo escuchar, yo había conocido víctimas y sobrevivientes, pero escuchar y ver en el marco de la liturgia. La justicia tiene una liturgia, y la liturgia es la presencia del Estado. Es un estrado, es un juez preguntando, era el presidente de la Cámara Federal, León Carlos Aslañán, que tenía poco más de 40 años y era el más grande de los 6 camaristas, era preguntando de manera amable. Yo tengo en no sé si hay una memoria auditiva, pero yo tengo como un sonido en la cabeza del tono de las preguntas, no parciales, porque los jueces no eran parciales, pero sí muy amables hacia los sobrevivientes, muy considerados, muy empáticos. Ahora que está de moda esa palabra, decirla, practicarla menos, ¿no? Pero había una cosa de muchísima consideración y al mismo tiempo de mucho escrúpulo, de mucho detalle en la búsqueda de la información que sirviera para reconstruir. En el caso de la Fiscalía de Estraseria y Moreno Campo, para acusar. Y en el caso de los jueces, para contar con todos los elementos como para poder fallar de manera justa y garantizando el debido proceso, que me parece que fue una de las claves también. La idea de que el debido proceso, es decir, el Estado de Derecho, las garantías constitucionales, son incluso para quienes violaron de la manera más horrorosa el Estado de Derecho, el debido proceso y las garantías institucionales. Pero esto parece teoría. Lo que a mí me impresionaba fuera de la teoría y lo que a mí me apasionaba era poder estar durante 12 horas viviendo eso, sintiendo eso, escuchando, aprendiendo. Había que estudiar derecho de prestado, había que consultar, había que conocer de derecho penal y un sistema procesal que era complicado porque además venía imbricado con el Código de Justicia Militar. Todos eran desafíos profesionales, pero en términos humanos, escuchar la riqueza y el sufrimiento también, pero no quiero hacer elogio del sufrimiento, y menos del sufrimiento del periodista, porque si no querés hacer eso, nadie te puso un revólver en la cabeza para que vayas y lo hagas, ¿no? Entonces, tampoco era un deleite, porque escuchar el sufrimiento ajeno, salvo que uno sea un morboso, no es agradable, sobre todo por lo que significó, pero la posibilidad de registrar eso en el momento es una posibilidad única. Es una posibilidad única. Después igual, a mí me pasa una cosa cuando me pongo, o en la radio, yo estoy en la radio a la mañana con Federica País y a la tarde hacemos un programa con Félix Kraus en la 530, Lo Peor Ya Pasó se llama. Cada uno de esos programas tiene características distintas. Cuando uno se pone a escribir o cuando uno se pone en radio, el momento mágico vuelve a producirse. Vos me dijiste que eligiera una y entonces yo cumplí con la indicación. Pero el momento mágico vuelve a producirse en cada momento. En la escritura es un momento con uno mismo. Cuando yo escribo no existe nada más, no hay lectores, el lector viene después. Y en la radio no sé si hay, porque en la radio también yo creo que uno habla, en todo caso, para escuchas imaginarios o imaginarias, ¿no es cierto? Pero básicamente uno habla, cuenta, pregunta, trata de crear climas. Me parece que también son momentos mágicos de gente privilegiada como nosotros. Como decía García Márquez, el mejor oficio del mundo. Licenciado Martín Granovsky, muchas gracias por esta nota. Gracias a vos y gracias a ustedes. Un placer haberte tenido en Decime la Verdad. Igualmente.